vamos al encuentro de quien sabe de economía y tiene la virtud de hacerlo accesible, sencillito y al pie. Es el señor Alejandro Bonalum y además es amigo. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María? Buen día, un placer, un Bien, gusto. gracias, gracias. Bueno, contanos para entender qué es lo que ha hecho el gobierno para con el fondo, qué es lo que estaría por cerrar y firmar, no sé si el jueves, uno de estos días, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí había dos posturas muy lógicas. Una, la del Fondo Monetario, tratando de ordenar una economía argentina para que ellos puedan cobrar. Aquí la única finalidad del fondo ya a esta altura es tratar de que Argentina de alguna u otra manera vaya cumpliendo, pagando con la propia o pagando con la que te da el fondo, pero mostrando hacia sus socios que está logrando algo de Argentina. Por eso pedía una devaluación, porque ve que el dólar está para ellos Sí. atrasado, por eso no quería darles dólares para que el gobierno los entregue a los importadores a 2,80, y por eso quería que el gobierno equilibre, no que elimine el déficit, sino que evite por lo menos aumentar el déficit con gastos proceso electoral. Hasta ahí la postura de una de las partes del fondo. Del otro lado, el gobierno, con un ministro de Economía que es candidato, que dice, mira, yo ahora no puedo devaluar. ¿Vos te imaginás en un contexto como el que vivimos una devaluación? Que tendríamos muchísimos perjuicios y no aprovecharíamos los beneficios que puede ser para el comercio exterior. Y tampoco creas que en un contexto electoral va a bajar el gasto. Al Claro. contrario, las campañas electorales y las necesidades políticas hacen que sea imposible hacer un ajuste en este momento. Entonces, después de muchas discusiones, idas y vueltas, creo que los dos, a regañadientes, casi como tratando de cumplir con un compromiso, firman este acuerdo a partir de unas medidas que el gobierno va a tomar. A ver, eh, no arreglar con el fondo abrir una puerta muy complicada, una Ujú. puerta de incertidumbre cambiaria, quizá de problemas inflacionarios más profundos. Es decir, había que arreglar con el Fondo Monetario y se llega a este acuerdo. Este acuerdo que, por un lado, hace lo que dice el fondo y encarece algunas importaciones, casi segmentándolas por sector, con un impuesto que según el rubro del cual hablemos, o no tiene ningún impacto como la canasta básica, lo explico Massa, o tiene parcialmente, en algunos sectores un 7,5, en otros más, pero trata de encarecer las importaciones con una doble Nelson, si uno recuerda los viejos Sí. titanes del ring. Es, por este lado, encarece las importaciones en algún caso, para algunos una devaluación fiscal, pero será discutible el nombre, y por otro lado recauda un poquito más, quizá no mucho más, pero es un impuesto, recauda más para tener ese gasto controlado que el Fondo Monetario quería. Y por otro lado, intenta a uno de los pocos, si no el único sector que puede darle dólares en forma inmediata, ofrecerles un dólar diferencial, un dólar más alto, por un tiempo determinado, para algunos una devaluación temporaria, que es el campo y donde incluye el maíz. Hasta aquí los datos técnicos por los cuales se va a llegar a este acuerdo, se llega a este acuerdo que, bueno, va a avanzar durante esta semana. Ahora, dos cosas muy puntuales Sí. y Sí. aclaramos. ¿Puede tener impacto inflacionario? Y en algunos sectores puede tener. El sector del campo habla de un maíz que es insumo de los feedlots, de la cadena de cerdo, la cadena porcina, y ahí podemos tener algún impacto. Y después habrá que ver el comportamiento de los mercados. A priori, a esta hora, leve suba de las acciones, buena suba de los bonos afuera, y por ahí, si querés tomar como parámetro, todavía no hay números definitivos, algún dólar cripto subiendo un poquitito, pero insisto, no es un parámetro claro. Veremos cómo se comporta el dólar en la apertura del día de hoy, dentro de ponerle una hora para tener Sí. formado un mercado Ujú. local. Ajá. Ale, ¿esto significa un alivio para el gobierno candidato hasta diciembre? Sí, sí, es un alivio por dos cosas. Primero, porque no vas a tener que rendir ningún examen hasta fin de noviembre, es decir, diciembre. Y segundo, van a ir desembolsando. Massa dijo valores por arriba de los previstos. Yo creo que se puede llegar de aquí a noviembre a 10.000 millones. Veremos si ese es el número A final. cuánto Ale? ¿10.000?
Se habla de 10.000 millones, 10.000, por lo menos ajá. en el off the record del mercado esta mañana. Ajá. Pero, a ver, lo importante es que Argentina va a tener para cumplir con el Fondo Monetario y ya no va a ser tema de discusión en campaña, ni para un lado ni para el otro, Claro. que es algo fundamental para la campaña y también para la economía argentina, que insisto, yo no sé si a la gente que nos está escuchando, María Herminia, esto le soluciona los problemas del día a día. Esto no es que va a bajar la inflación, al contrario, quizá en algún sector puede subir, Sí. no es que van a subir dólares, no es que no va a haber presión cambiaria, pero sin dudas que de no haber firmado esto, podíamos tener algún cimbronazo mayor. Por ende, lo que se evitó es algún problema superlativo y habrá que ver si alcanza para en un futuro, insisto, creo que es más político de campaña que otra cosa, los argumentos que se plantean en los próximos meses respecto a este tema del Fondo Monetario y las medidas, ¿no? Gracias, Ale. Abrazo enorme. Que sigan bien, gracias. Gracias. El señor Alejandro Bonalumi.